Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación, presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy me gustaría hablar de un tema que se escapa un poco de la temática habitual del podcast, que es fundamentalmente sobre neurorehabilitación. Este episodio lo podríamos encasillar como una curiosidad de la neurociencia, que si bien podría tener alguna reflexión, alguna derivación hacia la neurorehabilitación, es más bien una indagación en un tema que desde hace muchos años me ha llamado la atención. Se trata de los savants. No sé si habéis oído hablar de ellos o no. Si no, este episodio probablemente os va a impactar o no os va a dejar indiferentes. Por decirlo muy rápidamente, a modo de introducción, los savants son personas que bien porque han nacido con problemas en el desarrollo, es decir, problemas de índole congénito o por una lesión cerebral adquirida, son capaces de tener habilidades extraordinarias fuera de lo común. Parece ser que la mitad de los savants son autistas, 1 de cada 10 autistas es savant y 1 de cada 1000 individuos más o menos que tienen dañado el cerebro o padecen retraso mental. Os contaré algunos ejemplos más adelante. Son personas que sin necesidad de entrenamiento, aprendizaje o interés previo incluso, tienen unas habilidades increíbles, sobre todo en el campo de la música, del cálculo o del dibujo. Estamos hablando de algo más allá de lo que se considera superdotación o genialidad. No son superdotados los savants. No se puede considerar con esta etiqueta que conocemos de altas capacidades. Como veremos más adelante, hay una relación entre esta entidad de savant y el autismo. Puede ser que sea un subtipo, ¿no? Una modalidad del autismo. Lo que hay que tener claro ya desde el comienzo es que el savant, tal y como lo hemos visto descrito, como estaba escrito, tiene una o varias habilidades especiales, pero a la vez pueden tener serios problemas de funcionamiento cognitivo y de manejo cotidiano en las actividades de la vida diaria, incluida todo lo que tiene que ver con la socialización y la relación interpersonal. Mi interés por los savants se remonta a varios años atrás, cuando vi un documental que es uno de mis favoritos, que se llama Mentes Prodigiosas o Beautiful Minds en inglés, aunque se puede encontrar por otros nombres en YouTube y por partes, es complicado encontrarlo completo. Creo que se emitía en el canal Odisea. Es un documental que impacta mucho, está muy bien hecho, te va mostrando diferentes casos de savants y la explicación que dan los científicos en ese momento, que yo no sé si es ya de la década de los 2000, yo creo que entre los 2000 y los 2010. Ya hace más de 10 años seguro. Uno de los principales investigadores es Darrell Treffer, que ya tristemente ha fallecido. Habla en el documental este científico y es una de las personas que más ha investigado este campo de los savants. He dividido este episodio en 3 partes más o menos, una primera parte para definir y caracterizar a los savants, otra parte sobre las hipótesis causales de esta síndrome que algunos dicen, ¿no? Aquí entraríamos en el debate entre la diferenciación entre condición, síndrome, patología, ¿no? Yo desde luego lo entiendo como una condición. Pero bueno, entendemos y cada vez se va averiguando pues todo el sustrato patológico que subyace a los savants. Y por último hablaremos de algunos casos célebres que están expuestos en casos clínicos o en documentales. Para documentarme he recurrido inicialmente al documental que os he comentado, lo he repasado, aunque revisando por internet he visto que hay muchos más, aunque en esencia dicen prácticamente lo mismo. Y luego he estado leyendo bastantes artículos sobre el tema,
para así tener una visión más amplia. Hay muchos estudios que ya hacen la relación con el autismo, intentan caracterizarlo desde las teorías del autismo, ¿no? Entonces hay bastante más de lo que yo pensaba al comienzo. Un buen punto de partida son los artículos de Darrell Treffer, quien posiblemente ha contribuido más al estudio de los savants, pero el hombre ya falleció y otros grupos de investigación han seguido su estela. De hecho, un país que se está tomando bastante en serio este tema de los savants es Corea del Sur. Yo creo que actualmente la revisión más completa, más extensiva que he leído hasta el momento es de varios investigadores de un hospital de Corea del Sur, revisión que me ha dado mucha información para este episodio. Para quien quiera leerla con detalle, dejo la referencia en las notas del episodio. Es la revisión de Seung Won Chung y Jung Wo Swon del año 2023, perdonen mi coreano, y cuyo título tiene en castellano ¿Qué también entendemos a los artistas autistas sabios o savants? Una revisión de varias hipótesis y hallazgos de investigación hasta la fecha. Comenzamos con la primera parte del episodio sobre la definición y las características de los savants. Cuando uno empieza a leer sobre este tema, se dice que siempre ha habido algunos reportes en la literatura de personas con habilidades extraordinarias a lo largo de la historia, sobre todo a partir del siglo XVIII en países como Alemania o Estados Unidos. Se han expuesto algunos casos sueltos, aunque no se utilizaba esta terminología. Sin embargo, si hablamos ya del síndrome de Savant o del síndrome del sabio como tal, no fue hasta 1887, siglo XIX, que John Langdon Down hizo una primera sistematización. John Down, que es quien fue el que le dio nombre al síndrome de Down. Él presentó 10 casos de pacientes con habilidades especiales en la Sociedad Médica de Londres. Eran habilidades relacionadas con la música, con la memoria, con la aritmética, al mismo tiempo que tenían otras capacidades cognitivas más enlentecidas o afectadas. Down acuñó el término, hoy ya en desuso, de savant idiota, de idiot savant, y bueno, pues se dejó de utilizar por las connotaciones peyorativas que tiene, ¿no? Además, aunque inicialmente se dejó de utilizar por una correlación con el coeficiente intelectual, ¿no? De a partir de qué coeficiente intelectual en ese tiempo se consideraba a alguien idiota, ¿no? Como tal. Como hemos comentado, otros investigadores han seguido investigando este tema y Darrell Treffer es probablemente el más prolífico, que es un psiquiatra que fue premiado en vida como uno de los 100 mejores médicos de Estados Unidos. Lo que hizo fue recopilar información de este tipo de personas desde los años 60 hasta prácticamente que falleció, no sé si fue en 2021 o 2020, creo que falleció. Él descubrió al primer savant, un joven paciente que se sabía el horario completo de los autobuses de Milwaukee después de haberlos leído solo una vez. Desde entonces, Darrell ha descubrió cientos de casos y le ha interesado mucho este campo, aparte de por la curiosidad científica, porque él entendía que hasta que no comprendamos a los savant, que es como un caso ya extremo de funcionamiento cerebral en algunas áreas, por supuesto, no podremos entendernos a nosotros mismos. Y ningún modelo funcional de un cerebro estará completo si no explicamos estas increíbles diferencias, es decir, conocer el cerebro humano también a partir del estudio de los savant, que es también un poco la curiosidad que a mí me da hacer este tipo de episodios. Treffer definió a los savant o la condición de savant, como una rara pero extraordinaria condición en la cual los individuos con alteraciones mentales importantes, incluido el autismo, tienen algunas, lo que él llama islas de genialidad. Se les llama islas por la connotación específica y aislada de estas habilidades, que están rodeadas de un océano de incapacidad, así lo explica, ¿no? Es como que hay
se te da bien, muy bien una cosa o varias, sobre todo del ámbito del arte, de la música, del cálculo, pero eso está rodeado de una gran incapacidad cognitiva que resalta, ¿no? ¿Cómo es posible? Treffer estableció 8 características básicas de los savant, que veremos enseguida, si bien esencialmente la característica fundamental, la definición, es que son personas que, ya sea de forma innata o adquirida, tienen habilidades extraordinarias en algún dominio cognitivo, sobre todo respecto o predominantemente del hemisferio derecho, asociadas siempre a una memoria brutal, memoria de tipo procedimental, implícita, al mismo tiempo que, como decíamos, tienen serias dificultades en otros dominios cognitivos que dificultan la vida cotidiana y en sociedad, aunque se han descubierto también casos que a través del entrenamiento logran un funcionamiento diario bastante bueno, una socialización buena, o sea que también eso está en desarrollo. La mitad de estas personas savant son autistas y recientemente se ha descubierto que puede haber savants cuyas habilidades aparecen sin un daño cerebral adquirido y en la edad adulta, ¿no? Que son los llamados savant repentinos. En condiciones normales, a estas personas no les llamaríamos savants, sino que les llamaríamos genios, talentos o superdotados. Por lo tanto, siempre tiene que haber algún tipo de déficit cognitivo o de socialización muy arraigado del trastorno espectro autista que nos categorice a los savant. Ese déficit cognitivo se refleja a nivel del funcionamiento ejecutivo general, con una notable afectación del lenguaje, ¿no? Eso es muy característico, sobre todo a nivel discursivo. Son personas normalmente con pobre discurso y, por supuesto, problemas de nivel, a nivel de la cognición social, ¿no? de la integración de esos procesos mentales que permite la interacción entre distintas personas, incluyendo pues todo lo que es percepción social, teoría de la mente y empatía. No obstante, esta cognición social es entrenable, algunos savant mejoran, son personas simpáticas, personas que disfrutan estando con la gente y incluso a través de esas habilidades logran mediatizar su personalidad y bueno, pues se sienten bien, ¿no? También mostrando sus habilidades, aunque para ellos es de lo más normal, como si a nosotros nos preguntan cómo es que sabemos andar en bicicleta, ¿no? Pues diríamos, pues aprendí y ya está, ¿no? La música influye mucho en el cerebro de estas personas, es algo bastante constante en los savants, al igual que con algunas personas con autismo. De hecho, los análisis de conectividad funcional a gran escala, análisis de redes funcionales, han mostrado una conectividad antero-posterior significativamente mayor en personas con autismo cuando cantan que cuando hablan. Esto hay una teoría que explica un poco desde los neandertales, pues esa capacidad pobre de lenguaje, ¿no? De pobre desarrollo del hemisferio izquierdo, podríamos decir, simplificadamente, pero a la vez unas habilidades muy interesantes de música y de comunicación a través de sonidos, a través de tonos, ¿no? Entonces, bueno, pues en las teorías que veremos después, pues hay teorías de este índole, de corte evolucionista o arqueológicas, que intentan ver una unión entre los savant, las personas con autismo, trastorno espectro autista y la evolución, ¿no? Y cómo hubo entrecruzamientos entre neandertales y Homo sapiens y por tanto pues hay algunas habilidades que quizás provengan de allá, ¿no? de esos tiempos. Y como decíamos antes, al margen de la definición estricta, Darold Treffer postuló 8 características básicas de la condición de savant, ¿no? Esto lo postuló en el año 2009. En primer lugar, que la condición de savant es rara, pero 1 de cada 10 personas autistas muestra algunas habilidades de savant, más latente o menos latente. En segundo lugar, que como pasa con el autismo, los hombres están sobre representados respecto a las mujeres
En el caso del autismo varía un poco esta distribución, normalmente o 3:1 o 4:1. En el caso de los savant eso aumenta todavía más hasta un 6:1. Hay casos reportados de chicas, de mujeres, de savants, pero son mucho menores que los casos de chicos, ¿no? Y ahí también desde la sociología, la antropología, la sociobiología, pues tenemos todas estas teorías, ¿no? de los extremos, ¿no? De cómo, pues tanto en la curva normal, pues las mujeres se situarían más en la normalidad dentro del espectro y los hombres estarían sobre representados en los dos extremos de la curva, tanto en la excepcionalidad, en la genialidad, como en el pobre coeficiente intelectual o la baja inteligencia, medido siempre con esos aspectos, ¿no? Sabemos hoy en día que la inteligencia es mucho más que el coeficiente intelectual. En tercer lugar, la tercera característica es que las habilidades de los savant típicamente ocurren en un rango estrecho de habilidades especiales. En general, los estudios muestran que los savants presentan un déficit importante de habilidades más propias del hemisferio izquierdo, habilidades de tipo lógico, simbólico, lenguaje, y presentan aumentadas las habilidades más propias del hemisferio derecho, como las habilidades artísticas no simbólicas, habilidades visuales, visoespaciales, motoras, habilidades para las artes, para la música, ¿no? Y también llama la atención la capacidad para el cálculo y las matemáticas en general y otras habilidades de aspecto mecánico y de navegación espacial. En cuarto lugar, hay un espectro de habilidades savant, es decir, que no es una categoría unitaria, esto de los savant, no todos aparentan la misma prodigiosidad, por así decir, lo veremos enseguida. En quinto lugar, que esto es muy importante, estas habilidades especiales se acompañan siempre de una memoria prodigiosa, una memoria de corte mecánico, intrínseco, inconsciente. En sexto lugar, la sexta característica es que el síndrome del savant puede ser congénito o adquirido, lo más frecuente es que sea congénito. No obstante, en probablemente la última publicación de Darrell Treffer en 2021, este escribía sobre el savant repentino, el de sudden savant. Es el caso de personas que tienen una aparición repentina de habilidades de savant sin una discapacidad subyacente o lesión cerebral, sin interés previo, sin habilidad previa. Y estas personas lo que suelen mostrar es un momento de epifanía, como de éxtasis, ¿no? Repentino, en la que sienten la necesidad de hacer esa habilidad, ¿no? Y de que entienden las reglas internas de esa habilidad, como puede ser en el caso de la música o del dibujo, ¿no? Una persona que de repente tiene el interés y la necesidad de dibujar y, claro, como es algo obsesivo-compulsivo, obtiene una prodigiosidad tremenda, ¿no? O a nivel de la música, que sin saber tocar música, pues como hay algún caso expuesto, pues simplemente exploran las teclas de un piano, por ejemplo, y ya entienden la lógica de la música, no saben cómo y saben tocar. Y pueden replicar canciones o obras con solo escucharlas una vez o tienen una creatividad enorme. La séptima característica es que los savant, las habilidades de los savant no desaparecen. Más bien suele aumentar a través de la práctica. Al final se convierte en su forma de expresión, ¿no? y de calma, ¿no? de esa obsesivo-compulsividad, ¿no? Y suele transicionar algunas habilidades de la repetición, es como la música, ¿no? Yo oigo una canción y soy capaz de evocarla sin problemas a la primera. Eso suele transicionar a la improvisación y a la creatividad, ¿no? Son personas que con la práctica se vuelven muy creativos, sobre todo en el caso de los campos artísticos. Y en octavo lugar, que no hay una sola teoría que explique a todos los savant, porque no todos los que tienen algún daño en el hemisferio izquierdo desarrollan fantásticas habilidades del hemisferio derecho, que es lo que está detrás de la principal teoría actual, ¿no? Que lo veremos a continuación.
algo que hemos hablado antes del espectro de los Savant, que no es una categoría unitaria, nos referimos, o Darrell Treffer se refería a que hay 3 fases. La primera fase es la que llaman Splinter Skills, que se suele traducir, según lo he visto, como habilidades de minucias, que es la primera fase, la más frecuente, iniciática, que describe la capacidad de preocuparse más por un campo específico, como la música o los deportes, pero son habilidades normalmente desconectadas del contexto o del propósito habitual, debido a que son solo una fragmentación o fracción de un conjunto significativo de habilidades. Pues las habilidades fragmentadas pueden no ser particularmente útiles en situaciones del mundo real. Es decir, son casos donde empieza a verse un interés exacerbado por algo, ¿no? Pero todavía no se puede considerar algo prodigioso, sino simplemente como una especie de conducta repetida, ¿no? Sobre un campo específico. La segunda fase del espectro del savant es el savant talentoso, que aquí ya tienen una capacidad muy alta en un campo específico y un nivel de experiencia bien perfeccionado, que contrasta mucho con el nivel general de discapacidad cognitiva, ese océano de incapacidad del que hablábamos. Y en la tercera y última fase ya tenemos el savant prodigioso, ¿no? El que es célebre, donde ya la persona tiene unas habilidades extremas, incomprensibles, que incluso va mucho más allá de alguien que es un genio en algo, ¿no? O sea, o que es superdotado en algo, sino ya es un nivel que es difícilmente creíble si te lo cuentan y no lo ves. Conviene describir bien esto de la memoria prodigiosa de los savant, que es algo que siempre está presente, es algo cardinal en los savant, es algo, yo creo que es lo más asombroso que está asociado a la habilidad en concreto del savant. Cómo son capaces algunos de memorizar y recordar infinitos datos históricos. Las personas que no somos savant normalmente recordamos a un nivel funcional, ¿no? En tanto, nuestro cerebro lo que hace es etiquetar la información que cree relevante y la mantiene ahí cerca, ¿no? Para que no la olvidemos. Somos capaces de recordar detalles muy concretos, pero de días concretos, pero porque los seguimos de cerca, ¿no? Ese día, esas experiencias, porque fueron días que etiquetamos como muy importantes, como el día de nuestra boda, un evento deportivo muy importante, la final del Mundial con el gol de Iniesta o lo que sea, ¿no? Cada uno con la vida que tiene. Pero para días y situaciones normales y corrientes, pues tenemos un filtro, tenemos vedado el acceso a la información, porque digamos que nuestro cerebro entendemos hoy en día que no sería funcional memorizar todo eso. Sin embargo, los savant pues son capaces de recordar muchos de ellos sin esfuerzo alguno, hasta niveles de detalle asombrosos, ¿no? Y parece todo apuntar a que los savant utilizan la memoria procedimental como si fuera memoria semántica. Son capaces de recordar o de tener sus habilidades especiales, como alguien que sabe montar en bici y se monta sin pensarlo y anda en bici simplemente, ¿no? La memoria de los savant es una forma exagerada de hábito, no consciente, mecánica y automática. Miskin y colaboradores en 1984 argumentaron que existe un circuito córtico-límbico de la corteza cerebral al sistema límbico de nivel superior para la memoria semántica y un circuito córtico estriado de nivel inferior para la memoria de hábitos más primitivos en el cerebro de una persona que no tiene una discapacidad. Darrell Treffer, a este respecto, pensó que este circuito córtico estriado subcortical, ¿no?, de nivel inferior, y el concepto de memoria de hábito resultante de la activación de este circuito son bastante consistentes con la memoria procedimental o implícita, es decir, que los savant no recurren a circuitos córtico-límbicos, no necesitan significado, no necesitan una emoción para aprender algo o para memorizar algo, para recordar algo. Utilizan circuitos más subcorticales, más de corte inferior, córtico estriados, ¿no? Por eso también en mucha investigación de los trastornos del desarrollo, TEA, ¿no?,
siempre está de moda, ¿no? El circuito córtico o frontoestriado, ¿no? Corticoestriado. Y al final, pues todo esto pues tiene su sentido. Si ponemos como ejemplo la música como habilidad especial en los savant, es muy sorprendente porque los savant músicos lo son de oído, no necesitan haber estudiado música para saber tocar un instrumento de forma no bien, sino asombrosa, y tienen una memoria auditiva excepcional. Pareciera como si entendieran la esencia de la música, las tonalidades, los ritmos, todo de manera interna, implícita, y luego fueran capaces de evocarla con un control motor impresionante. Y no solo son capaces de replicar obras musicales con solo oírlas, sino que además progresivamente van siendo muy creativos y capaces de crear sus propias obras e incluso de corregir obras que consideran que tienen fallos, ¿no? De obras magnas de músicos históricos. Veremos algún caso más, pero por mencionar el caso de Leslie Lemke, un chico estadounidense que nació prematuro con hipoxia, trastornos del desarrollo y ceguera, un Leslie que a los 14 años tocó por primera vez y a la perfección el concierto 1 de Tchaikovsky, que solo había oído una vez el día anterior en su casa por la televisión, ¿no? Sin haber estudiado música nunca, ¿no? Es algo realmente increíble que el cerebro pueda hacer esto. Y por último, como una característica también que se deriva de los estudios del TEA, pues una característica importante son los llamados comportamientos repetitivos restringidos, ¿no? Los RRBs, que son un tipo de comportamiento que van desde las estereotipias, ¿no? De los movimientos corporales estereotipados, a síntomas mediados cognitivamente, como los intereses restringidos, unas preocupaciones absorbentes, ser especialista en una cosa, ¿no? En delfines, y lo sé todo sobre delfines, y por tanto pues son comportamientos, conductas con rasgos obsesivo-compulsivos, ¿no? Pues al final están relacionados estas entidades, ¿no? El TEA, el SAVANT, y también están presentes estos comportamientos repetitivos. Nos movemos a la segunda parte del episodio sobre la hipótesis causal de los SAVANT, que es quizás la pregunta más jugosa, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo es posible? Y bueno, pues como en otras cosas, otros fenómenos, se pueden hipotetizar tanto causas más proximales como distales. Una causa proximal es una causa cercana, es decir, tiene que ver con lo inmediato, que podemos explicar de una manera más fácil, ¿no? En nuestro caso sería irnos al cerebro y ver qué pasa con el cerebro de estas personas. Una causa distal ya es más complicado, ¿no? Ahonda más allá y normalmente hay que salirse del campo para tener una mayor visión, y ahí es donde tenemos que tener cuidado con los saltos entre campos, ¿no? Como siempre se dice, la sociología no puede explicar neuronas, pero tampoco la neurociencia puede explicar del todo lo que ocurre en una sociedad en su complejidad, ¿no? En este caso nos preguntaríamos el porqué de los SAVANT, no tanto con la causa cerebral, sino qué sentido tiene este fenómeno, ¿no? ¿Qué sentido tiene que aparezcan estas habilidades especiales? Cuanto más nos alejemos en los niveles de análisis, más cuidado hay que tener, como digo, con las afirmaciones que se hacen. Por eso, la causa proximal yo creo que va bastante bien encaminada por lo que he ido leyendo. La causa distal ya es más difícil, ¿no? Más teórica. En cuanto a la causa proximal, pues la hipótesis más representativa es la facilitación funcional paradójica. La facilitación funcional paradójica. ¿En qué consiste? Bueno, por lo general, cuando se produce un daño cerebral en las áreas frontal, izquierda o temporal, se elimina la función inhibitoria que hacen estas áreas, la función inhibitoria de arriba abajo, top-down, para compensar esto, porque siempre hay una compensación ante un daño cerebral. Las funciones de otras regiones del cerebro pueden sobreactivarse. Todavía no está claro si esto ocurre solo con la pérdida de la función inhibitoria debido al déficit funcional en el área frontotemporal izquierda, o si se acompaña de una compensación funcional en otras áreas sin déficit.
En cualquier caso, este fenómeno se ha observado en algunas patologías neurológicas. Em, por ejemplo, en algunos pacientes, yo no he conocido ninguno que yo sepa, pero en algunos pacientes con demencia frontotemporal puede aparecer una habilidad prodigiosa, repentina, ¿no? Por ejemplo, a nivel artístico o también en una afasia progresiva primaria. Por ejemplo, Maurice Ravel comenzó a desarrollar afasia cuando alcanzó el nivel de virtuoso como músico, aunque sigue existiendo debate sobre si la afasia fue creada por un accidente de coche o por una afasia progresiva. Esta facilitación funcional paradójica concuerda con la teoría de la coherencia central débil, que quien esté acostumbrado a leer sobre el autismo lo conocerá bien, ¿no? Porque es, si no me equivoco, o a día de hoy, una de las teorías más importantes para explicar el trastorno de espectro autista. Hay que buscar estas relaciones causales, puesto que una parte importante de los savant son autistas. ¿En qué consiste la coherencia central? Básicamente, las personas neurotípicas, que se dice, nos solemos centrar en los aspectos globales de un fenómeno, un objeto o un estímulo. Ese es, grosso modo, nuestra forma de procesar la información. Por el contrario, las personas con TEA y también los savant parece que tienden a mostrar un procesamiento dominante más local que global, ¿no? Por eso se le llama teoría de la coherencia central o global débil. Esto se expresa a nivel de circuitos cerebrales en que hay un debilitamiento general de los macrocircuitos, como podría ser el circuito frontocerebeloso, un circuito largo, lo cual puede fortalecer, compensar los microcircuitos locales de las cortezas como la temporal, la parietal y la occipital e hiperespecializarse en una habilidad concreta. Si nos vamos alejando en la causalidad, hay una hipótesis interesante, la de Geswin y Galaburda, de la Universidad de Harvard, que propusieron como causa un daño prenatal en el hemisferio izquierdo causado por la testosterona, que actuaría en el feto masculino y retardaría el crecimiento y alteraría la maduración funcional del cerebro. El hemisferio izquierdo sería más vulnerable, mientras que el hemisferio derecho compensaría el crecimiento y sería dominante en los varones. La mayor incidencia en los niños, en los varones, ocurre en todas las disfunciones cerebrales del proceso madurativo, como en todo el TEA, las disfasias del desarrollo, la dislexia o el TDAH, ¿no? Entonces, siempre está presente esa teoría de la mayor vulnerabilidad del hemisferio izquierdo a la testosterona, que por un problema en el desarrollo, pues generaría esta compensación, esta facilitación funcional paradójica del hemisferio derecho. Este fenómeno de la facilitación se ha demostrado directamente también en personas neurotípicas, sin problemas neurológicos. Alan Snyder, que es un investigador excéntrico donde los haya, que es muy característico porque va casi siempre con una gorra de lado, ¿no? O hacia atrás, pues ha realizado experimentos con la estimulación magnética transcraneal, aplicándola en la corteza frontotemporal izquierda de las personas neurotípicas, observando que la capacidad, por ejemplo, de dibujo mejoraba durante más o menos 45 minutos en algunas personas. Lo que al final lo que quería hacer Snyder es ver si puede desenmascarar algunas capacidades especiales a través de la estimulación, ¿no? Para desentrañar un poco esa hipótesis del hemisferio izquierdo. Snyder dice que las habilidades de los savant están latentes en todos nosotros y que emergerían si la función inhibitoria de la región frontotemporal izquierda del cerebro fuera eliminada de alguna manera. Según Alan Snyder, los savant ven el mundo tal cual es y no como nosotros, que lo hacemos a través de escenarios mentales que actúan como filtros de experiencias. El velo, ¿no? Que dicen los filósofos, ¿no? En los savant estos filtros no funcionan. Snyder cree que este defecto cerebral de los savant es la clave de la creatividad excepcional, no diferenciar
entre lo importante y lo irrelevante. Las personas savant que dibujan de una manera excepcional suelen expresar, o sus familiares suelen expresar, que ellos se fijan en cada detalle que nosotros pasaríamos por alto, ¿no? Por eso es tan interesante esta teoría de la coherencia central débil, ¿no? Estas personas se centran mucho en los detalles, no miran todo en global, ven todos los detalles como si fueran, pues, todos los estímulos puros, ¿no? En crudo. También se han hecho experimentos con estimulación eléctrica transcraneal por corriente directa, la TDCS. En este caso, Chi y colaboradores obtuvieron resultados similares a los de Snyder, midiendo el efecto sobre la memoria visual. Se observó un aumento en la memoria visual en las personas neurotípicas solo cuando se aplicó la estimulación con el cátodo en el lóbulo temporal anterior izquierdo y el ánodo en el lóbulo temporal anterior derecho. En general, la estimulación del cátodo inhibe la excitabilidad neuronal, mientras que la estimulación del ánodo aumenta esa excitabilidad. Cuando estos investigadores aplicaron estimulación eléctrica después de colocar el cátodo en el lóbulo temporal anterior derecho y el ánodo en el izquierdo, no se observó ningún aumento en la memoria visual. Por tanto, estos investigadores concluyeron que la inhibición funcional del área temporal anterior izquierda era esencial para la facilitación funcional paradójica, ¿no? Se refuerza esa idea de que habría que inhibir la parte frontotemporal izquierda para facilitar, para compensar una explosión de excitabilidad en la parte derecha, ¿no? Del cerebro, del hemisferio derecho. Si nos vamos a las causas distales de los savant, pues ya se complica la cosa. Y aquí en la revisión esta que os comentaba de los coreanos del 2023 de este año, pues es donde profundizan mucho, ¿no? en esta causa distal que tiene que ver con la genética, con la perspectiva evolucionista, incluso con la arqueología, ¿no? Está muy bien descrito en el artículo, es muy interesante, os invito a leerlo. Yo voy a hacer un resumen de lo que creo más importante para que se entienda por dónde pueden ir los tiros, ¿no? En cuanto a la genética, lo primero que habría que decir es que si los rasgos autistas o savant tuvieran solo propiedades recesivas, entendemos que habrían desaparecido por selección natural a lo largo del tiempo. Sin embargo, dada la prevalencia actual, parece que no es probable que los rasgos autistas sean solo recesivos, ¿no? Sino que también tengan estos rasgos propiedades dominantes. Eso nos lleva a la pregunta de si antiguamente los rasgos autistas tuvieron algún tipo de función adaptativa, y para ello nos tenemos que remontar al Paleolítico y a los neandertales. Investigadores como Nicholas Humphrey o Penny Spikins han analizado las pinturas en las cuevas del Paleolítico en Europa y las han comparado con dibujos de savants, como el caso de Nadia, caso reportado en el 1977, que a partir de los 3 años dibujaba de manera excepcional con un alto nivel de detalle. Estas pinturas de las cuevas siguen un patrón habitual en los savants, y es como si reprodujeran puramente la imagen de su cabeza, sin necesitar esbozar ni comenzar con una lógica artística, con un patrón de dibujo. Ambos tipos de dibujos se centran en el foco en componentes parciales más que en la forma completa del objeto, la superposición de formas o la evocación desde la memoria visual. Se trata de un realismo excepcional. Si pensamos en el contexto en que se dibujaron aquellas pinturas en las cuevas, como los leones de la cueva Chauvet, debieron tener una enorme capacidad visual y memoria para identificar la ubicación y las características de los animales encontrados en la nieve, el hielo, volver a la cueva después de un largo viaje y producir ese arte rupestre que nos ha llegado. Es imposible hacer un dibujo tan elaborado en la superficie de una cueva rugosa con poca ayuda de la luz, sin una percepción cruda, una memoria visual considerable y capacidades elaboradas de control motor de las extremidades superiores.
Se asumió que esas personas que pintaron en el Paleolítico eran Homo sapiens, pero se ha descubierto que muchas pinturas en cuevas de Europa las hicieron realmente neandertales. Los neandertales y Homo sapiens coexistieron durante un largo periodo de tiempo. Aquí es donde entra la introgresión genética, el concepto de introgresión genética. La introgresión es el movimiento de genes de una especie a otra a consecuencia de un proceso de hibridación específica seguido de un retrocruzamiento. Pues esta introgresión de genes podría ocurrir durante la coexistencia de los neandertales y los primeros Homo sapiens. Se han hecho estudios genéticos que han confirmado la influencia de los neandertales en el Homo sapiens, incluso en cómo estos genes han afectado a estructuras del cerebro como el surco intraparietal o la corteza visual. Una característica importante de los savants es la capacidad de percepción pura o cruda de la realidad, sobre todo para el caso del dibujo. ¿De dónde viene esa percepción cruda? Esa capacidad de percibir la realidad de forma sin filtrar, ¿no? Pura, casi como si fueran datos, incluso respecto a objetos o animales en movimiento. Existe una hipótesis sintetizada por Per Olaf Folguero, especialista en neuroestética, que se llama la hipótesis de percepción visual superior. Estos autores postulan que un sistema visual arcaico en algunos aspectos era superior al sistema visual del Homo sapiens, del humano moderno, dado que se han encontrado genes arcaicos asociados con la percepción visual en algunas personas modernas, ¿no? de la actualidad. Además, implica que la evolución del lenguaje puede depender de la pérdida de la capacidad de pensamiento visual o de un empeoramiento, más bien, como un obstáculo para el pensamiento lingüístico analítico. Es como si estuvieran reñidas o compitieran la capacidad de lenguaje analítico, ¿no? De pensamiento lingüístico analítico y una capacidad pues muy desarrollada a nivel visual. Como se muestra en la literatura, esta teoría del funcionamiento perceptivo superior es una de las teorías más discutidas para explicar los rasgos cognitivos de las personas con TEA que muestran el síndrome del savant. Aunque esta teoría puede estar en línea con la teoría de la coherencia central, en el sentido de que también presenta características perceptivas centradas en los detalles, la teoría de la coherencia central postula la incapacidad de ver un objeto, un concepto, como un todo, lo ve como un déficit, ¿no? Sería un déficit según esta teoría, mientras que el modelo del funcionamiento perceptivo superior entiende la presencia de operaciones perceptivas de bajo nivel como un factor de excepcionalidad, ¿no? Entonces, depende un poco de qué bando cojamos, pues consideramos más un déficit o algo desadaptativo o un factor de excepcionalidad. Y por último, para cerrar el episodio, vamos a la parte más impactante quizás, que es hablar sobre algunos casos célebres de savants, ¿no? Y por supuesto, os invito a ver los documentales o los artículos, porque realmente nada que voy a decir me lo invento, ¿eh? O sea, todo está bien reportado y además en muchos casos se ven estas habilidades especiales en juego, ¿no? Y hablamos de casos célebres en el caso de savant prodigiosos, ¿no? Que son pocos en el mundo, ¿no? Aproximadamente menos de 100, aunque bueno, todo depende de lo que se reporte, ¿no? Y esto se hizo famoso, esto de los savant, a través de una película, ¿no? Que fue Rayman, por la cual Dustin Hoffman ganó un Oscar, ¿no? Por la interpretación de un savant, que es Kim Peek, que probablemente es el super savant, ¿no? Es el caso más célebre, algo ya demasiado bestia incluso para ser real. De hecho, a Kim Peek lo llamaban Computer, ¿no? Nada menos. Pues bueno, esa película os la recomiendo mucho, la de Rayman con Dustin Hoffman. Es una película bastante interesante, ¿no? Y que muestra a un savant, aunque ha habido ya después más películas que han mostrado savant. Y empezamos con el caso mismo de Kim Peek, ¿no? Que es el caso más famoso.
Kim pues nació con problemas del desarrollo. A los 9 meses los médicos le diagnosticaron retraso profundo, ¿no? Y recomendaron a su padre que lo internara y que se olvidara de él, que no valía para nada, que no sería capaz nunca de aprender nada. Pues bien, su padre no le hizo caso y Kim a los 16 meses empezó a leer. A los 4 años se había aprendido 8 volúmenes de una enciclopedia, todas las calles de los Estados Unidos, que no son pocas, los teléfonos, guías de teléfonos, programaciones de televisión, todo, ¿no? Todo lo que pillaba se lo aprendía de memoria, pero sin esfuerzo, ¿no? Todo como datos sin filtrar, como si fuera un ordenador. Kim Peek es conocido por conocer 2000 años de fechas de calendario, todos los códigos telefónicos y la red de autopistas de Estados Unidos, prácticamente todos los datos históricos del mundo y cada tono que ha escuchado alguna vez. De aproximadamente 12.000 libros que leyó, porque ya falleció, pues recordaba el 98%, ¿no? Y habiéndolo leído una sola vez, sin hacer esfuerzo, por supuesto, en memorizar. ¿Cómo lo hacía? Pues Kim lo leía todo solo una vez y era incapaz de olvidar, no podía olvidar. Todo lo almacenaba en el disco duro. Los científicos se volvían locos analizando a Kim y descubrieron que era capaz de leer 8 páginas en 53 segundos y retener toda la información. Los mecanismos de filtrado que la mayoría de las personas tenemos para seleccionar la información y para olvidar lo que consideramos no relevante no funcionaba con Kim. ¿Qué ocurría en el cerebro de Kim para que fuera capaz de todo esto? Pues resulta que sus ventrículos llenos de líquido eran mayores de lo normal. Normalmente ocupan el espacio entre el sistema límbico y el córtex. En el caso de Kim se extendían hasta el cerebelo que también lo tenía asimétrico. Y luego con la tractografía, ¿no? Con el tensor de difusión para ver la sustancia blanca, pues vieron que Kim no tenía cuerpo calloso. Es decir, no tenía esa gran estructura conectando los dos hemisferios. Normalmente esto solo se da en los pacientes llamados cerebro partido, que es habitual en los epilépticos, a los que se le hace una callosotomía. Sin duda esto explica el truco de Kim. Es capaz de leer 2 páginas al mismo tiempo, a la vez, porque con un ojo lee una página y con el otro lee otra página. Y como lo que lee no necesita significado, sino que son datos, todo lo memoriza de una manera extremadamente rápida. Se podría decir que Kim tenía 2 discos duros, pero los científicos se preguntaban si eso explicaba su acceso a todos los hechos memorizados. ¿Por qué su cerebro no tenía un sistema de borrado? ¿Qué hay en el cerebro nuestro, mejor dicho, que decide qué recordamos conscientemente? Sin duda son preguntas difíciles de resolver. Kim tenía serios problemas de manejo personal en sus actividades de la vida diaria. Dependía totalmente de su padre, no podía vestirse. Se puede decir que eso era demasiado para su cerebro. Cuesta de creer, pero así es. Con el tiempo y gracias a la película Rayman, Kim evolucionó a ser un buen comunicador, contestando a miles de preguntas en conferencias, visitas escolares, seminarios, y cada vez se volvió una persona más abierta, más sociable, demostrando que estas personas pueden mejorar en esas habilidades sociales y tener una mejor calidad de vida, ¿no? Nada mal para comenzar con este caso. El siguiente caso es el caso de Rüdiger Gamm, que es un ejemplo de calculadora humana, algo así como la prueba famosa esta de saber y ganar, ¿no? De la calculadora, pero ya a lo bestia. Para que os hagáis una idea, Rüdiger Gamm es una persona, todavía vive, una persona que es capaz de calcular 67 elevado a la potencia 33, ¿no? Y no sigue ningún tipo de método, simplemente da la respuesta como una calculadora que tiene un delay, ¿no? El delay verbal de tener que mencionar los números uno a uno, pero sí es como si estuviera viendo la respuesta en su mente y solo lo está leyendo. Estamos hablando de un resultado, ¿no? De 67 elevado a 33 que empieza por decillones, ¿no?
Rüdiger dice que no sé qué edad tenía, quizás 2 o 3 años, cuando me aprendí de memoria que el Everest medía 9.575 metros. A lo largo de los años seguí aprendiendo de memoria, desde datos históricos hasta un sinfín de datos sobre viajes espaciales. Obtuvo unas notas bastante mediocres, por así decir, en secundaria, o sea que esta unión a veces se ve también en estos casos, ¿no? de un bajo rendimiento académico, pero un nivel excepcional en algún campo concreto. Y esta habilidad le nació cuando estaba escuchando a un campeón de aritmética en la radio. Lo que hizo él fue jugar por su cuenta y superó a ese campeón. Y así comenzó todo, empezó a entrenar y bueno, pues luego han analizado su cerebro mientras está realizando cálculos y han descubierto que activa muy poco el cerebro para resolver problemas fáciles medios para él, y lo que activa son zonas no dedicadas a las matemáticas justamente, sino que es como si tuviera almacenados esos resultados en unos almacenes de memoria y simplemente los extrae, no tiene que hacer un esfuerzo de cálculo. Y cuando ya tiene que hacer cálculos con esfuerzo, lo que hace es utilizar regiones asociativas del cerebro y en su caso una zona que es el giro fusiforme, que está especializada en el reconocimiento de rostros, ¿no? Es decir, cuando él está haciendo un cálculo, ve el cálculo, ¿no? Curioso. Rüdiger dice que puedo hacer 20 o 30 cálculos por segundo de manera automática. Cuando tengo el resultado final, lo veo como una serie de números delante de mi ojo mental, ¿no? Te lo explica así. Por si fuera poco, Rüdiger también puede hablar de manera fluida hacia atrás, desde pequeño, palabra por palabra, y además no cualquier idioma, sino el alemán, ¿no? Para más INRI. O sea que realmente asombroso. Otro caso de matemáticas es el caso de Daniel Tammet, que es muy famoso, ha salido mucho en los medios, ha publicado libros, y además es un caso muy interesante porque se mete la sinestesia de por medio y además es un caso de adaptación social bastante bueno, ¿no? Una persona que quizás si no indagas mucho pues no ves unas dificultades cognitivas relevantes, ¿no? Y bueno, ¿qué le ocurría a Daniel, ¿no? Pues Daniel tenía epilepsia de pequeño que le horrorizaba, ¿no? Estaba llorando todo el tiempo, se la trataron médicamente y pues a partir de cierto momento se dio cuenta que tenía una relación muy particular con los números y en concreto con un número que es el número pi, del cual es capaz de decir 20.000 decimales. Así, ¿no? Tal cual, 20.000 decimales. Y él, en lo que él dice, porque él se puede expresar muy bien, es que ve el número pi como si fuera una historia, ¿no? Como si fuera un paisaje en el que él pues está contando una historia, ¿no? La historia del número pi, que son sus decimales. Y es que por la sinestesia lo que le pasa a Daniel es que siente los números combinados con colores y formas, de tal forma que es capaz de crear combinaciones de números mediante formas y paisajes. Por ejemplo, el número 4 para él es un punto pequeño que representa la tristeza, ¿no? También es capaz de saber si un número es primo en unos segundos, pues como si estuviera reconociendo la cara de alguien conocido, un amigo, ¿no? De hecho, suelen decir que estas personas, que los números son sus amigos. Por ejemplo, otra famosa calculadora mental que es Wing Klein, pues dijo que los números son mis amigos. Por ejemplo, coge el número 3844, yo digo hola 62 al cuadrado, ¿no? Es decir, tienen esta relación con los números. Tenemos un gran repertorio de entrevistas y documentales sobre Daniel Tammet en internet, porque él puede expresarse muy bien, puede contar cómo siente esto de los números. Y bueno, aparte de eso,
como en el caso de Rudiger, pues de Rudiger Gam, no solo tiene esta habilidad matemática, sino que además tiene una habilidad para el lenguaje brutal. Es un políglota desaforado, llegando a aprender islandés en una semana, ¿no? Algo además que está en un documental, ¿no? Cómo aprendió islandés en una sola semana. Que los propios islandeses pues no se lo creían, porque consideran además que su idioma es muy complicado, poco lógico, como para aprender incluso en una semana. Otro caso ya relacionado con el dibujo, quizás uno de los más impactantes, es el caso de Stephen Wiltshire, que también se le llama cámara viviente. El caso de Stephen también es muy conocido, ha salido mucho en los medios, y lo que tiene Stephen es una habilidad para el dibujo, pero ya un nivel asombrosamente preciso. O sea, después de lo que él suele hacer, o lo que le suelen hacer es un viaje por helicóptero, ¿no? De una sola vez, viajar por helicóptero de unos 45 minutos o una hora, y que luego retenga esa información de lo que ha visto y lo dibuje en como en un folio de 5 metros cuadrados, ¿no? Como una especie de lámina, y que dibuje toda la panorámica de una ciudad, como puede ser Londres, Roma o París, ¿no? Y lo que es impactante es que es capaz de absorber las cosas como si fuera una cámara, incluso más preciso que una cámara, porque es capaz de dibujar detalles hasta el número de ventanas de los edificios, que cuesta creer que él lo pensamos conscientemente, y no me daría tiempo ni siquiera a contar y a anotar cuántas tiene, ¿no? Sino que él simplemente capta puramente el paisaje y luego lo escribe, lo dibuja como si fuera una máquina, ¿no? Pues podría decirse así. Stephen es autista y no dijo sus primeras palabras hasta los 5 años, e incluso a día de hoy la comunicación le cuesta mucho, ¿no? Tiene un discurso bastante pobre. Cuando tenía 11 años, dibujó una visión aérea de Londres perfecta después de solo un vuelo en helicóptero. Y bueno, pues cuando le preguntan cómo lo hace, él responde diciendo: ¿cómo caminas tú en línea recta? Entonces nosotros podríamos responder de vuelta: ¿cómo que cómo ando en línea recta? Simplemente lo hago. Pues estas personas lo hacen así, les sale solo, ¿no? Tienen una habilidad natural, pura, de expresión, ¿no? En este caso, el dibujo. Y bueno, con el tiempo Stephen ha publicado libros, sus cuadros se exhiben en galerías. Sin duda, pues si pueden capitalizar o hacer de su habilidad pues su personalidad y su personalidad pública, pues está claro que lo hacen, y al final también eso es una forma de integrarse en la sociedad. Otro caso interesante, esto podríamos estar hasta el infinito, ¿no? Pero bueno, para ver distintas habilidades, ¿no? Tenemos el caso de la música, y es el caso de Matt Savage, que es un caso tremendo, ¿no? Cuando era niño ya mostraba rasgos autistas, como evitar el contacto físico o tener mucha aversión al ruido. A los 6 años mostró interés por el piano por las noches, y como un acto de necesidad empezó a tocar y a componer jazz desde los 7 años. Lo que él dice es que la música forma parte de él, que entiende las cosas que normalmente la gente tiene que aprender. Él simplemente escucha la música, lee las partituras, las absorbe y ya son parte de él. Matt aprendió por sí solo la lógica de las 88 teclas del piano. Y es curiosa la forma en la que empezó a componer. Fue por error. Estaba tocando una sonata de Schubert y su profesora le marcó un error, pero Matt insistió en que su versión sonaba mejor que la original de Schubert, y así es como empezó a componer, cómo se dio cuenta de que podía tener creatividad. Como hemos hablado antes sobre las habilidades musicales, Matt tiene un conocimiento musical intrínseco, interno. Entiende la música como algo propio y ha llevado su habilidad a una creatividad asombrosa, dedicándose a ello, a dar conciertos, pues todavía a día de hoy. En el documental, hay un documental que habla sobre Matt Savage, se ve como un niño, ¿no?
casi preadolescente y ya pues es todo un adulto, ¿no? En las fotos actuales. Y el último caso que quería exponer es el de Orlando Serrell, que es un caso de Savant adquirido, ¿no? Quería también mostrar un caso de Savant adquirido. Es el caso de una persona que fue golpeado en la cabeza con una pelota de béisbol cuando estaba jugando al béisbol en la parte frontotemporal izquierda, ¿no? Para no variar, y perdió la conciencia, y desde entonces Orlando sabe el tiempo que hace en cada fecha después del accidente y qué día de la semana era, además de otros detalles, sin tener que pensarlo, ¿no? Incluso mejora poco a poco con el tiempo el conocimiento previo al accidente. Imagina que te pregunto por el día 20 de junio del 2007. Imposible recordar qué día era, ni qué tiempo hacía, ni probablemente qué estabas haciendo. Puedes estimar por lo menos dónde estabas viviendo o algo similar. Pero si fueras Orlando Serrell, serías capaz de recordar qué día de la semana era, qué tiempo hacía, qué hiciste ese día, qué llevabas puesto, incluso llegando a recordar si te cruzaste con alguien que te pareció curioso en la calle, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué le pasa al cerebro de Orlando que le permite retener cosas que la mayoría de nosotros descartaríamos? Esto nos hace reflexionar sobre el sentido de la memoria y por qué es funcional y adaptativo no recordar todo. Cuando le preguntan a Orlando cómo lo hace, él dice que no lo sabe, simplemente lo sabe, es como información pura. Son casos impactantes porque no podemos concebir memorizar, o sea, recordar algo que no has aprendido, ¿no? Parece que esto viola todos los principios de aprendizaje, ¿no? Pues realmente es la excepción que confirma la regla, y esto nos enseña mucho sobre neurociencia y la capacidad del cerebro, cómo hay una inhibición, pero quizás es una inhibición adaptativa de ciertas habilidades, porque evidentemente una comunicación tan avanzada como la que tenemos a nivel lingüístico ha sido fundamental para la evolución del Homo sapiens y de los humanos, ¿no? Por tanto, eso que comentábamos de la arqueología y de la competición entre los hemisferios, pues parece que se ha resuelto, y se ha resuelto bien, ¿no? En el sentido de la evolución, si lo miramos con el sentido de la evolución. Hay muchos otros casos de Savant que se exponen en artículos o en los documentales. Os invito a que los conozcáis, realmente es asombroso. Yo no sé si habéis conocido alguna vez algún Savant, yo no. Me encantaría conocer alguno porque tiene que ser increíble poder ver una habilidad de ese tipo en directo, ¿no? Creo que hemos visto una muestra interesante de ellos y es fascinante de lo que es capaz de hacer el cerebro humano. Como decía al inicio del episodio, este tema se aleja de la neurorehabilitación, pero yo creo que nos hace reflexionar sobre el poder del cerebro, sus límites teóricos y el sentido que tiene que unas funciones cognitivas hayan evolucionado durante miles de años. A mí me ha encantado profundizar en este campo que lo tenía pendiente, y espero que a vosotros también os haya gustado conocerlo o profundizar en ello si ya lo conocíais. A los que nos gusta la neurociencia no podemos dejar pasar la oportunidad de leer y descubrir temas como este, que trascienden a otros campos como la filosofía o la antropología. Sin más que decir, muchas gracias por seguir Hemispherics, espero que sigáis ahí conmigo y nos vemos en el siguiente episodio.